Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver ya circuitos en circuitos de alterna. Empezamos a verlo ya el miércoles pasado y bueno, nos dábamos cuenta que planteando el problema a través de números complejos podíamos sacarnos de encima la necesidad de trabajar con derivadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había expresiones para las derivadas que eran mucho más simples en el caso de los complejos. Entonces nos podíamos ir al mundo de los complejos, resolver ahí el problema y después volver al mundo de los reales, y obviamente siempre quedándonos con una solución real. No nos interesa tener una solución que tenga una parte imaginaria, sino que siempre nos quedamos con la parte real de la solución que habíamos obtenido en el plano que íbamos a obtener en el plano complejo. Entonces, bueno, todo esto fue posible gracias a Charles Steinmetz, que vemos aquí, un ingeniero que pudo identificar esa, esa, esa propiedad que tienen los números complejos y así permitir la resolución de circuitos de alterna de una manera mucho más simple. Él publicó un paper muy interesante en 1893, todo a fines del siglo XIX, extraordinarios avances que se dieron en el electromagnetismo. Trabajaba en General Electric en Estados Unidos y presenta este trabajo en donde dice, bueno, de qué manera él puede utilizar las cantidades complejas en ingeniería eléctrica. Y lo interesante es que reduce ecuaciones diferenciales, como las que vimos, de segundo orden, que son esas las más problemáticas. ¿Se acuerdan que cuando veíamos transitorio teníamos por lo general una ecuación diferencial de primer orden? Pero ahora ya teníamos la integral, teníamos cantidades que había en donde había segundas derivadas. Entonces, él planteando a través de los números complejos lograba presentar, presentar una solución sin tener que integrar. Entonces eso simplificaba muchísimo el tema de los cálculos, sobre todo para, para problemas prácticos de ingeniería eléctrica, en donde el tiempo de cálculo era enorme comparado con lo que tenemos hoy. Entonces, este avance que propuso Steinmetz realmente produjo un cambio enorme en la resolución de problemas complejos en circuitos de corriente alterna. Entonces, ¿se acuerdan que en la última clase habíamos resuelto ya el circuito del RLC y la descarga de un circuito RLC? Después empezamos a ver el circuito en corriente alterna. ¿Y corriente alterna qué quiere decir? Bueno, no es nada complicado pensar en un voltaje que en vez de ser constante, una FEM que en vez de ser constante es una FEM variable. Y esa variación se lleva adelante en el tiempo entre valores positivos y negativos, de manera que existe un periodo bien definido. Y ese periodo bien definido puede ser, la forma de esa función puede ser cualquier forma periódica, de manera de tener un periodo bien definido, pero en particular ese periodo se puede obtener fácilmente si la forma es sinusoidal o, como mostramos acá, a través de su hermano cuasi gemelo, que es el coseno. Entonces es un problema de fase, ¿no? Entonces, es posible plantear la ecuación de Faraday o la versión generalizada de las ecuaciones, de las leyes de Kirchhoff, para resolver la ecuación diferencial cuya incógnita es la corriente.
Y bueno, vimos que para el caso de Faraday, para el planteo de Faraday de un circuito como el que vemos acá a la izquierda, la ecuación era esta. Entonces involucraba a la corriente acompañada de valores de R, de L y de C que se conocen, esa es la condición, igual que B0, que la amplitud del voltaje variable, y de la misma manera también se da como conocido la frecuencia. La frecuencia, en este caso omega, acuérdense, es la frecuencia angular. Se mide, como está dentro de un coseno, omega por t tiene que ser un ángulo. En este caso ese ángulo se mide en radianes. Entonces, eso equivale a 2pi sobre el período. Y 1 sobre el período, es decir, el tiempo después del cual la forma de la variación vuelve a repetirse, 1 sobre el período es la frecuencia y se mide en hertz, o lo que es lo mismo en unidades de 1 sobre segundo. Entonces, teniendo eso como valores conocidos, lo que restaba era determinar I. Y en particular, bueno, su derivada, para luego calcular su derivada y también su integral. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, apelamos a esta idea que decía Steinmetz de pasar al plano complejo y ver que, por ejemplo, el voltaje, la FEM, de la FEM alterna, se puede ver como la parte real de este número complejo de amplitud real V sub 0 y apelando a la notación de Euler de los números complejos. Entonces, para nuestra solución, lo que planteamos es obtener este valor de la corriente con una amplitud constante, acompañada de coseno, con una variación en la misma frecuencia, todo el sistema, toda la corriente va a oscilar con la misma frecuencia con la que oscila la fuente de alterna, pero permitiéndole a la corriente en su variación tener un desfasaje positivo o negativo respecto al voltaje. Entonces, ya lo vimos a eso en la descarga, ¿se acuerdan del circuito del RLC? Cómo la corriente iba un poquito por detrás del voltaje. En el caso, lo habíamos visto en el caso en el que R era muy pequeño. Entonces, eso, trabajándolo en números complejos, eso nos daba la parte real de un número complejo, que era I0 por el exponencial de I omega t más phi, donde phi también había que obtenerlo, ¿no? Phi también había que obtenerlo. O sea que obtener phi y obtener I0 era obtener la corriente, puesto que ya se conoce omega. Y phi, gracias a las propiedades del exponencial, phi, esa diferencia de fase, puede acoplarse a la amplitud I sub 0 real y armar una amplitud compleja que llamábamos I tilde, que es I0 por E a la I phi. Esto ya es un número complejo. I0 es un número real, esto es lo que tenemos que hallar, pero para nuestra resolución vamos a utilizar la amplitud compleja en el plano complejo, que consta de un elemento real y otro elemento complejo. Acuérdense que E a la I phi es coseno de phi más el número I por seno de phi. ¿Sí? Acá está. Y de esa manera, la expresión para la corriente que queremos hallar en función de I tilde es esta que vemos acá. La corriente es la parte real de I tilde por E a la I omega t. Ya vamos a ver por qué nos complicamos tanto en sacarnos de encima el I omega t. Y ahí viene lo más interesante del planteo de Steinmetz. Bueno, antes que nada, les decía que viéramos las derivadas y las integrales.
Entonces la derivada de esta cantidad compleja, I tilde por E a la I omega t, al ser I tilde transparente a la derivada respecto al tiempo, salía para afuera, y la derivada de esta función respecto al tiempo nos daba I omega por E a la I omega t, con lo cual derivar la corriente compleja equivalía a multiplicarla por I omega. Y para integrarlo, también en vez de integrar, yo podía simplemente multiplicar la corriente compleja por 1 sobre I omega, y se acuerdan que 1 sobre I omega es menos I sobre omega, ya que puedo multiplicar arriba y abajo por I, sin alterar la igualdad, con lo cual I por I me da menos 1, I al cuadrado, acuérdense, es menos 1, y omega queda, perdón, multiplico arriba y abajo por I, entonces me quedaba, quedaba arriba I y abajo quedaba menos 1. Ahí está. Entonces, de ahí estaba la similitud entre esto y esto. Como ustedes quieran, lo pueden plantear de las dos maneras. A mí me gusta tener el I siempre de numerador, así que este me viene mejor que esta expresión, pero es indistinto y queda a criterio de cada uno. Entonces, les hago una pregunta ahora, que ya vimos que la derivada primera equivale a multiplicar por I omega. Bueno, entonces, ¿por cuánto había que multiplicar I para obtener su derivada segunda respecto al tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Menos omega cuadrado. ¿Alguien opina distinto, Gonzalo? Como dijo Gonzalo, no escuché bien. Menos omega cuadrado. Bueno, suenan, Sí, estoy de acuerdo, creo. suenan los cerebros. Sí, muy bien. Muy bien. Así es menos omega cuadrado. Entonces es súper fácil. En ese caso, la derivada segunda es simplemente I por menos omega cuadrado y listo. Entonces, derivar dos veces, derivar una vez, integrar, es simplemente multiplicar la cantidad compleja por un número complejo, por otro número complejo. Puede ser un real, como en el caso de menos omega cuadrado, puede ser un imaginario como I omega, como lo vimos recién. Muy bien. Entonces, volvemos ahora con estas herramientas, volvemos al problema, y es acá donde ya empezamos lo nuevo. Volvemos a la ecuación que queríamos resolver. Entonces, algo importante es que esta ecuación es lineal, es decir, no aparece la corriente multiplica, la corriente o su derivada multiplicada por otra derivada o otra integral de la corriente. Cada término depende de la corriente, de su integral o de su derivada de manera lineal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los circuitos que vamos a analizar. Entonces, en ese caso, nosotros podemos pasarnos al plano complejo y escribir esta misma ecuación en el plano complejo como, bueno, en realidad no hacemos nada más que poner la parte real de todo esto que queda adentro, y esto es simplemente R por I complejo, L por la derivada de I complejo, y la integral de 1 sobre C por de I complejo en el tiempo. Entonces, nos sacamos de encima la parte real, el re, parte real de, y empecemos a trabajar con complejo, y después al final, cuando hallemos I, acordémonos de volver al plano real para tener nuestra solución. Entonces, ¿cómo queda la ecuación en complejo? Queda de esta manera. Entonces queda B0 por E a la I omega t, R por I tilde E a la I omega t, acá va I en complejos, acá está la derivada de I en complejos respecto al tiempo,
y acá está la integral de I en complejo respecto al tiempo. Entonces, apliquemos lo que dijimos hace unos minutos. Entonces, la derivada de I por E a la I omega t, de I tilde por E a la I omega t, va a ser I omega, después está la L que está acá, por I tilde E a la I omega t, y acá me queda 1 sobre I omega c, I tilde por E a la I omega t. Y acá está lo buenísimo de Steinmetz, es que el haber agrupado en amplitudes complejas el término de la fase, el factor que incluye la fase con la amplitud, nos permite sacarnos de encima la parte temporal. Entonces, fíjense, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, hay un elemento común que es E a la I omega t. Entonces, podemos prescindir de este E a la I omega t y simplificarlo y así resolver para I tilde, que es lo que nos interesa. Vamos a sacar del módulo, vamos a sacar por un lado el módulo de I tilde y por otro lado la fase de I tilde, y de esa manera va a quedar completamente determinado el problema, puesto que luego faltará multiplicar por E a la I omega t y sacar la parte real de eso. Párenme si hay algo que no se entienda, por favor. Entonces, simplificamos E a la I omega t y nos queda B0, que es un real. Ojo, aquí hay que prestar atención, pero acostumbrarse que estamos en el plano complejo. Entonces, esta cantidad real, que es una de los dos ejes del plano complejo, es igual a la suma de tres números complejos. R por I tilde acuérdense es complejo, I omega L por I tilde, y 1 sobre I omega C por I tilde. Y obviamente podemos resolver esta ecuación en complejos como resolvemos una ecuación en álgebra lineal y despejar I tilde. Y bueno, y queda simplemente B sub 0 sobre este denominador, que es la suma de todos estos términos que multiplicaban a I tilde. Entonces, fíjense, son tres cantidades sumadas, como si se trataran de resistencias en serie. ¿Ven? Es como si fueran tres resistencias en serie, pero cada una contribuyendo con una cantidad distinta, ¿no? La resistencia aparece como R y después aparece una cantidad que es I omega L y otra cantidad que vale 1 sobre I omega C. En este caso es interesante que la expresión, esto se llama impedancia. Entonces esta es la impedancia de la autoinductancia, esta es la impedancia del capacitor y esta es la impedancia de la resistencia. La impedancia de la inductancia es compleja. Fíjense que este número, perdón, es imaginaria. Y también la del capacitor. Y además la impedancia, a diferencia de la resistencia, como lo veíamos en la suma de resistencias en circuitos de corriente continua, depende de omega, o sea que la respuesta del circuito va a depender, estas resistencias nuevas que estamos viendo, estas impedancias no son estrictamente resistencias, sino que es algo que depende de L o de C o de R, pero que en el caso de L y de C también depende de omega. Entonces la frecuencia va a jugar un rol importante en esta nueva cantidad llamada la impedancia. ¿Cómo se representa la impedancia? En este caso es la impedancia resultante del circuito. Es la impedancia equivalente de sumar una resistencia, una autoinductancia y un capacitor. Esta impedancia se escribe con la letra Z. Z es R más I omega L más 1 sobre I omega C, o si quieren, menos I sobre omega C. Acá está.
Bueno, y me dirán, bueno, ¿y cómo hacemos con esto? ¿Cómo sacamos I? Hasta acá está genial, sacamos I tilde, está bien despejada, y ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, de a poco vamos resolviendo este número complejo. Entonces, fíjense, fíjense que vamos a, para optar, primero, volvamos al contexto, para obtener I, vamos a tener que sacar I tilde para luego multiplicarlo por E a la I omega t, y eso va a ser la parte real, y después sacar la parte real. Entonces, lo que sacamos es I tilde, que es la amplitud en complejos. Esta es la amplitud en complejo I tilde, y esto es E a la I omega t. Entonces, como todo número complejo, Z, la impedancia equivalente, va a constar de una parte imaginaria y una parte real. La parte real de la impedancia equivalente va a ser R, y la parte imaginaria va a ser omega L menos 1 sobre omega C. Porque, bueno, acá es porque la causa de por qué es importante pasar el I arriba, para identificar claramente qué parte de la impedancia es imaginaria, qué parte de la impedancia es real. Y eso en la notación de Euler es, o en polares si quieren, es el módulo de Z, que es un número real, por E a la I tita, donde tita es la fase de la impedancia. Entonces, yo puedo escribir esto de vuelta, ahora expresando Z como un número complejo en polares. Entonces me queda B0, que es real, módulo de Z, E a la I tita, que es la fase de esa impedancia, todo eso multiplicado por E a la I omega t. Ahora yo puedo juntar estos dos exponenciales, fíjense que E a la I tita dividiendo es igual que ponerlo acá multiplicándolo a E a la I omega t, pero con un signo menos en su exponente. Entonces los exponentes de igual base se suman, entonces me queda que I de t es la parte real de B0, que es real, sobre el módulo de la impedancia, que es real, por E a la I omega t menos tita. Eso entre paréntesis. Y yo, sin haber calculado cuánto vale el módulo de Z, yo lo puedo representar de una manera bastante simple. Me va a quedar B0 sobre el módulo de Z por coseno de omega t menos tita, donde tita es la fase de la impedancia. Entonces yo lo que necesito... Perdón. Sí, Santino. Yo no termino de entender muy bien qué vendría a ser la fase de la impedancia, como que me perdí cuando la definimos. Bueno. Simplemente, por ahora no pensemos en fase si querés, y pensá Z como un número, como un vector en el plano, en el plano XY, en coordenadas polares. Entonces, imagínate, a ver si puedo dibujar acá. Puedo dibujar acá. A ver si puedo. Entonces, imagínate acá el plano complejo. Entonces, este es el eje X, que sería la parte real. Este es el eje Y. Entonces, el vector Z es un vector que tiene módulo Z, módulo de Z, y este ángulo es tita. Entonces, lo único que estoy diciendo es que en el plano complejo, este número complejo, que es la impedancia equivalente de todo el circuito, lo voy a representar como el módulo por E a la I tita. Y listo. Eso es la manera de escribir este vector Z de módulo de Z en el plano complejo. Ya les voy a decir qué es la fase, si quieren. Y tita, en función de las cosas que ya teníamos antes, ¿qué sería? Sería todo el Ahora, omega L todavía no lo menos... calculamos. Ah, ok. Todavía Entonces no ya lo lo habíamos calculado y calculamos. no lo había visto.
venimos esquivándole al bulto, ahora ya no nos queda otra que agarrarlo de frente. Ok. Bueno, todavía no pensemos en fase si quieren. Bueno, a ver cómo hago para borrar esto. No encuentro el cursor. Bueno, no puedo encontrar el cursor. Bueno, a ver si yo avanzo. No. Aguárdenme un segundo que no aparece el cursor ahora. Puse borrador. Ahí va. Ahí está, borrar. Ahí está. Y ahora cuando salgo de acá. Ahí está. Bueno, tiene sus cosas esto. Bueno. Muy bien. Ahí está. Entonces, esto es lo que yo les contaba, mucho más lindo, de como yo lo dibujé recién. Entonces, el eje X va a ser la parte real del número complejo y el eje Y va a ser la parte imaginaria. Entonces, este θ va a ser, yo ya tengo cuánto vale, ya sé cuánto vale z. Entonces, z va a ser, por un lado, el módulo de z. ¿Y cuánto valía el módulo de z, se acuerdan? La raíz cuadrada, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, eso repásenlo del apuntecito que les pasamos, que está ahí en el campus. Entonces ya el módulo de z ya está calculado. Quedó, fíjense, en función de r, en función de omega y en función de L y C. Entonces eso por un lado. Y ahora, ese θ en el plano complejo, ese ángulo en el plano complejo, en la representación polar compleja de este número z, es, ¿cuánto es? Es la parte imaginaria, es el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. ¿Por qué? Porque en este triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es este, el ángulo θ es el arco tangente del opuesto sobre el adyacente. Esta es la hipotenusa. También podría haber usado el arco seno de esta cantidad sobre el módulo de z. Pero bueno, es mucho más fácil plantearlo con la tangente. Es equivalente, pero igual se puede determinar θ. Entonces, fíjense, tanto θ, que simplemente es pasar la tangente para este lado, tanto θ como módulo de z ya están determinados los dos y dependen de las propiedades del circuito, incluyendo la frecuencia. ¿Mm? ¿Se entendió ahí, Santino? Sí, ahora sí. Demoramos, pero era para que pudieran ver que detrás de todo ese engendro de omega, L, C, etcétera, se puede simplificar bastante el problema. Y obviamente, después cuando quieren sacar el módulo, bueno, va a haber que trabajar un poquito, pero ustedes simplemente aplicando la definición de módulo y ángulo en la notación compleja de los números, en la notación, perdón, polar de los números complejos, ya está, sale. No hay que perderse, hay que mantenerse en las reglas. La fase, lo que quiere decir, la fase, se le llama fase a lo que queda dentro de la función coseno. Entonces, fíjense que vamos un poquito más para atrás. Fíjense que la corriente va a tener la misma forma funcional que el voltaje, que viene como coseno también, pero para la corriente va a aparecer un término que en el voltaje no está. Eso quiere decir que para el tiempo t, omega t, el voltaje y la corriente van a estar corridos en el tiempo, no van a hacer un pico al mismo tiempo, sino que los picos de la corriente y el voltaje van a ocurrir a tiempos distintos. Si phi es distinto de 0, si phi es igual a 0, voltaje y corriente van a ir uno con el otro
en paralelo, digamos, van a coincidir sus máximos y sus mínimos. Ahora, dependiendo de cuánto vale phi, voy a tener un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje del tiempo de la corriente respecto al voltaje. Ese desplazamiento en función, en términos de ángulo, porque este phi es un ángulo, ¿no? El corrimiento en términos de ángulo se llama corrimiento en fase. Entonces la fase, que es todo esto, todo lo que está dentro del coseno, la fase de la corriente se corre phi radianes respecto de la fase del voltaje, que solamente tiene omega t. Entonces eso quiere decir fase. Por eso a veces yo hablo, cuando hablo en términos de ángulos, hablo a veces en términos de fase. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro en un ratito. Bien, entonces hallábamos z y tita. Entonces, bueno, ¿cómo queda la solución? Bueno, queda un poco que asusta, pero queda claro. Queda B0, coseno de omega t queda igual, tangente a la menos 1 de omega L menos 1 sobre omega C sobre R, y abajo el módulo de Z. Abajo el módulo de Z es la raíz cuadrada. Profe, Sí, Gastón. o sea que lo que llamamos tita recién es Sí. lo mismo que antes habíamos llamado phi. Sí, sí. Ah, ok. Así es. Así es. En este caso, tita es lo mismo que phi. Así es. Es buena la acotación. Sí, sí. Y listo. Ahora, fíjense qué interesante. Esa corriente va a depender, como que fluya más o menos rápido, va a depender mucho de esta cantidad, ¿no? De omega. Entonces, la corriente va a depender la amplitud de la corriente va a depender de la frecuencia. Eso es súper interesante. No solamente de los parámetros L y C propios de los elementos del circuito, sino que además van a depender de, bueno, a qué frecuencia está oscilando esa fuente de voltaje, a qué frecuencia. Y bueno, no va a dar lo mismo. La respuesta de la corriente no va a dar lo mismo si yo estoy oscilando a 50 Hz o a 100 Hz, no va a dar lo mismo. Va a depender. Fíjense que la impedancia es como una especie de resistencia, una resistencia un tanto rara porque va a aparecer una diferencia de fase, como les decía recién, pero también va a actuar como una resistencia real en el sentido de que va a sumarse a la resistencia para modificar la amplitud de la corriente. Entonces es importante la frecuencia. Esto los ingenieros lo manejan, pero de una manera tan rápida. Yo doy clases de ingenieros en espaciales también y bueno, lo manejan súper bien. Saben muy bien cómo la resistencia depende de la frecuencia, ¿no? La impedancia depende de la frecuencia. Bueno, ahora, bueno, esto es ya un resumen de lo que les conté recién. Pero les pido que veamos en particular cuál es el efecto que hay sobre la amplitud de la corriente. Recapitulamos, y en esta expresión, un tanto a miedo, esto que aislamos acá, si yo le hago me mido un poco anotar acá, pero si yo hago esto que está acá, esto es I0. ¿Se acuerdan como yo lo había definido antes? Entonces, vamos a I0. Acá. Ahí está. Entonces, I0 yo lo aíslo y voy a ver, bueno, cómo cambia la corriente en función de omega. Entonces, acá esto aparece en el libro de Berkeley, que es un poco el que seguimos, ustedes ya saben.
para un caso de un RLC, igual que como el que vimos, con una fuente de 100 voltios de amplitud, con un capacitor de 10 a la menos 8 farad, una inductancia de 10 a la menos 4 henrys, y vamos a probar distintos valores de la resistencia. Entonces, fíjense que esta es la curva que tenemos de la amplitud de la corriente en función de la frecuencia. Y la frecuencia está normalizada. La frecuencia está normalizada a 1 sobre la raíz de L por C. Entonces, cuando la frecuencia omega vale 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, estoy en este caso. Para frecuencias mayores a esa frecuencia, voy a tener este comportamiento y distintas curvas para distintos valores de la resistencia. Y por este lado, y en el eje Y, voy a tener cuánto vale la corriente. Entonces fíjense cómo varía la corriente, el I0, la amplitud de la corriente, para las distintas resistencias. Entonces, cuanto más resistencia tengo, yo puedo ver cuanto más resistencia tengo, menos el máximo al que llego en el valor de la amplitud de la corriente. ¿Tá? Entonces, bueno, tiene alguna reminiscencia de los circuitos en continua. Pero la diferencia esencial es que la impedancia depende de la frecuencia. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener una amplitud máxima de un valor máximo de la corriente cuando la omega a la cual anda la fuente, a la cual oscila el voltaje, se acerca a 1 sobre raíz de L por C. Entonces, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que hay un fenómeno, como decimos, de resonancia entre L y C, de manera que cuando la frecuencia tiene este valor, 1 sobre raíz de LC, la corriente que puedo transmitir es máxima. En particular también vemos que el límite de la corriente para omega que tiende a 0 es 0. Y cuando me voy a frecuencias muy altas, también va a 0 la corriente. Fíjense, ¿esto por qué es? Si tiendo omega 0, ¿qué pasa? ¿Por qué va la corriente a 0? Porque tiende a infinito la impedancia del capacitor. Claro, exacto. ¿Se acuerda que el capacitor con el capacitor y la corriente continua, si yo voy a omega 0, es como si tuviera una corriente continua. Si omega va a 0, que quiere decir que no oscila, el capacitor se vuelve, una vez que se cargó, chao, no pasa más nada por ahí. ¿Mm? Muy bien. Y de este lado, ¿qué pasa cuando I0 se va a infinito? ¿Qué pasa? La frecuencia. Tiende a infinito la impedancia del inductor. Claro. Entonces la que lleva la contra, que es la bobina, acuérdense siempre, la bobina lleva la contra por ley de Lenz. Entonces no deja pasar porque varía muy rápido. Y depende de la variación de la corriente. Entonces, omega, como ya vimos, es una medida de la variación de la corriente. Muy bien. Bueno, entonces, como ya vimos, entonces, cuando omega vale omega 0, omega sub 0, este que está acá, que en este caso es 10 a la 4 radián por segundo, en el caso este que estamos graficando acá, pasa algo, y es que se neutraliza este término de acá.
ustedes hagan la cuenta, es bien fácil. Si omega vale 1 sobre raíz de L por C, reemplazan acá y entonces es 0. Entonces, para ese caso, el circuito se comporta como si tuviera una resistencia nomás. Y desaparece la parte inducto capacitiva. ¿Por qué? Porque los dos efectos se anulan. Y obviamente el máximo va a ser más intenso y también va a ser más fino en la medida en la que R es más pequeño, lo cual es lógico. Y bueno, de esta manera es que funciona la radio, funcionaban las radios viejas. Las radios viejas, no sé si alguna vez tuvieron la capacidad destructiva de desarmar una radio vieja de algún abuelo o bisabuelo ya, y encontrarse que el dial, famoso dial, es una cosa así. Y bueno, lo interesante de acá es que para buscar la estación, cada estación transmite en una determinada frecuencia. Entonces, captar captar la variación adecuada depende de qué frecuencia yo tenga. Entonces, se disponían, este dial ponía en movimiento estas placas que son, al fin de cuentas, capacitores. Entonces, de esa manera, al girar el dial, la capacidad del capacitor iba variando, de manera de poder escanear para una corriente, para una R determinada y un L determinado, escanear la frecuencia para encontrar la frecuencia correspondiente a la corriente más alta. Entonces, bueno, de esa manera se hacían las radios, las viejas radios. De ahí la foto esa de la familia escuchando la radio vieja. Bueno, entonces ya está, encontramos una solución a la ecuación de segundo orden que tenemos ahí. Y ahora no pasamos por ninguna integración y no apareció ninguna constante de integración. Y a nadie hasta ahora se le... Ah, perdón, hay una pregunta de Lucio, perdón, recién la veo. No entendí por qué si omega va infinito la corriente da cero. Ah, bueno, Lucio, vamos para atrás. Acordate que la capacidad la capacidad de la bobina es de oponerse a que circule la corriente si la corriente varía muy rápido. Entonces, si vos aumentás omega, es como, si aumentás omega quiere decir que aumentás la velocidad a la que cambia la corriente. Porque cambia, acordate en la ley de Faraday, aparece la derivada de B respecto al tiempo. Si la frecuencia es muy grande, la derivada de B respecto al tiempo es muy grande, entonces eso va a hacer que no pase nada de corriente, porque se va a oponer con uñas y dientes, se va a oponer el inductor, la bobina, se va a oponer a que pase una corriente tan variable. Por la ley de Faraday. Acordate, cuanto más rápido varíe el campo magnético generado por la bobina, más oposición va a hacer a la FEM que está proveyendo el voltaje. ¿Se entendió ahí, Lucio? Perfecto. El capacitor no deja pasar una vez que se cargó cuando la corriente es constante. Cuando la corriente es constante, acuérdense, ¿qué pasa con la bobina cuando la corriente es constante? ¿Qué le pasa a la bobina si la corriente es constante? Conduce completamente. Sí, la bobina no existe. La bobina no existe. Cuando la corriente es constante, la bobina no existe. Es como un pedazo de cable. El problema es que cuando a la bobina le cambias el flujo, es decir, le cambias la corriente, ahí la bobina se planta, se empaca, como decimos en Córdoba, como en los burros. Y tiende a oponerse. ¿Cómo se opone? Se opone
según ley de Faraday-Lenz. Ley de Lenz, el signo negativo, que quiere decir que induce al revés, que induce una corriente al revés, y con la derivada de I respecto de T multiplicado por L. Bueno, volvemos a este tema que sí es un planteo que sí es matemático. Entonces, nosotros obtuvimos una solución a la ecuación, a esta ecuación que tenemos acá, que está en reales. Acá acá en esta expresión no hay nada complejo. ¿Y la constante de integración dónde están? ¿No integramos 2 veces? ¿No tendría que aparecer la constante de integración? ¿Le falta algo a la solución? ¿Hay algo que se nos pasó? ¿Se podría decir que como que el t como que empezaría en un t0 determinado? Bueno, puede ser, tiene que ver con eso, en cierta manera. Pero fíjense esta ecuación que está ahí, esa ecuación que están viendo ahí. Esta ecuación es, ¿qué propiedad tiene? ¿Qué propiedad tiene acá la ecuación? ¿Cómo llamamos una ecuación donde están todos los términos con la derivada de todo eso? Y falta, y ponemos igual, y del otro lado podemos poner 2 cosas. Lucio dice, Homogénea. falta la particular, dice Lucio. ¿Falta la particular? Falta la homogénea. Eso, falta la general de la homogénea. ¿Y cuál es la homogénea? ¿Qué tendría que haber en la homogénea? En vez de esto, ¿qué tendría que haber para la homogénea? Un 0. 0, claro, Santiago, perfecto. Que es obvia. Ustedes me dirán, sí, bueno. Y está bien, porque falta la ecuación que cumpla todo esto y que me dé 0. Entonces voy a tener la que ya obtuve, que me da esto, más otra general, cuyo resultado de esta suma me dé 0. ¿Y cuál es esa? Bueno, entonces lo que obtuvimos, vamos para antes, lo que obtuvimos acá es la solución particular de la inhomogénea. Obtuvimos la particular de la inhomogénea, que es esta que vemos acá. Perfecto. Falta la homogénea. Entonces tenemos la inhomogénea que sacamos nosotros y nos falta la homogénea. La homogénea tiene que cumplir con esto. Con que I de la homogénea por R más L por la derivada de la homogénea respecto al tiempo igual a 0. No igual a B0 coseno omega t. Nos falta ese. Pero eso ya lo resolvimos. Porque eso equivaldría a decir que tenemos un circuito RLC sin fuente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuando resolvimos el RLC sin fuente? Bueno, entonces eso es como si tuviéramos el mismo circuito, pero en vez de tener una fuente de voltaje alterno, tenemos nada. Se está descargando el capacitor, como vimos, se descarga el capacitor y va la corriente oscilando para un lado y para el otro, y el voltaje en el capacitor oscila para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué era esto? Una solución transitoria, ¿no? Una solución transitoria. Entonces, bueno, ya habíamos obtenido esa solución, la habíamos planteado, ¿se acuerdan? Por el lado de los reales, ¿se acuerdan? La habíamos planteado por el lado de los reales, y ahí sí aparecen, en el lado de los reales aparece sí, A y B, que son las constantes de integración que yo voy a tener que hallar, de acuerdo a cuando empiece a andar el circuito, pero acuérdense que la solución va como E a la menos alfa t, o sea que este voltaje, si espero un tiempo prudencial,
con una R bastante importante, me lo voy a sacar encima. Entonces, bueno, es un poco la pregunta para que ustedes lo piensen, más que todo, porque ya les adelanté, pero fíjense que el voltaje en ese caso, ese voltaje va a haber una componente del voltaje que va a estar montado sobre el voltaje de la fuente, que va a tender a cero, con una escala, como yo les había mostrado ya, fíjense en la clase en donde resolvimos el RLC sin fuente, que va a decaer como R sobre 2L. Entonces, ¿cómo evitaría yo la solución esa homogénea? ¿Cómo evitaría yo? Bueno, esperando un tiempo largo, en cantidades de 2L sobre R. Acuérdense, 2L sobre R es una medida de cuál es el tiempo característico de decaimiento del voltaje ese homogéneo. Entonces, si espero un tiempo largo, arranco con mi fuente, espero un tiempo y la solución para el voltaje va a ser la solución que tengo yo de mi fuente más esta oscilación que voy a tener acá, que se va a ir decayendo con el tiempo. Espero un tiempo y ya me la saco a la solución de la homogénea de encima. Y me quedo con la inhomogénea. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que me saco de encima el transitorio. Esta expresión es la del voltaje transitorio hasta que ese voltaje transitorio tiende a cero y ya me quedo con la solución de la inhomogénea. Entonces, vamos para atrás. Tengo que tener en cuenta la solución complementaria. Bueno, desde el punto de vista matemático sí, pero lo que a mí me importa es, matemáticamente tengo que cumplir con escribir la solución homogénea, pero en la práctica, cuando yo vaya a trabajar con circuito de alterna, espero, enciendo todo, espero un tiempo. ¿De cuánto tiempo? Y un tiempo de varias veces 2L sobre R, ya tengo L, tengo R, espero un rato, y cuando ya llegue a estado estacionario, listo, ya puedo resolver con el método Steinmetz y simplemente saco la solución particular de la inhomogénea. Y listo, me saqué de encima el problema. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no entendió? Yo no entendí muy bien, pero me parece que mejor lo voy a tratar de buscar después. Porque Bueno, no hay algo particular que yo diga, ah, esto es lo que no entendí. No estoy seguro que es lo que no entendí. fíjate que esta solución, la solución de la homogénea, va a depender de cuándo enciendo yo cuándo empiezo yo a medir el tiempo. O sea, cuánto tiempo hace que prendí todo. Entonces, ahí yo voy a tener, sumado a la solución de la inhomogénea que acabamos de resolver, sumado a esto va a aparecer esta solución. Esta solución que aparece acá, según la manera en la que la resolvimos ya en las otras clases, va a ir decayendo con el tiempo, con un decaimiento que va a venir dado por este factor. Entonces, si yo espero suficiente tiempo, esa parte de la corriente oscilatoria transitoria va a desaparecer y, por lo tanto, este término se va a ir a cero en un tiempo prudencial, en un tiempo de varias veces 2L sobre R. Y entonces me voy a terminar quedando con I de t, que es lo que yo resolví, inicialmente lo que resolví. Bueno, piénsenlo y cualquier cosa lo vemos. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos a vernos a las 6:10. Paramos acá y volvemos a las 6:10, 18:10. Vamos a seguir.
y vamos a ver otro tipo de circuito en alterna. En este caso, bueno, vamos a ver en general cómo se encara la resolución de circuitos que tienen otra morfología, que no es la simple que acabamos de ver. Pero bueno, no es muy distinto. Y recuerden que lo que hemos usado hasta ahora es la ley de Faraday como equivalente de la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero no nos hemos preocupado de la ley de conservación de la carga. Sí. Entonces, de ese no nos ocupamos porque no había nodos. Pero acuérdense que de haber nodos hay que plantearlo y simplemente agrega una ecuación más, como vamos a ver en un caso en un RLC paralelo, y listo, y también se lo puede hacer en complejos. Así que, y acuérdense que la frecuencia va a ser una constante en un circuito. Así que bueno, vamos a tener que saber para los distintos, para un circuito como este, por ejemplo, vamos a tener que identificar los nodos de la misma manera que antes y hacer para cada nodo la suma de las corrientes en cada nodo, cuántas corrientes entran y cuántas corrientes salen. Y en cada rama hay que esperar a que uno tenga no solamente también su propia corriente, con su propia amplitud y su fase, sino que el voltaje también puede cambiar de fase respecto a la fase que tiene la fuente. Así. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace y van a ver que no es complicado. Pero bueno, de la misma manera que antes, hay que plantear las dos leyes. La ley de, la que me aparece, la que sería la ley de Faraday y la ley de conservación de la carga. Bueno, vamos a... eso, le daba un ejemplo acá, que la fase de la tensión y la corriente de cada rama puede no ser la misma. Entonces, por ejemplo, para esta inductancia que está acá, esta corriente I2 puede ser, puede tener una amplitud, de, en este caso, la expresión genuina de la corriente, entonces es una cantidad real en amperes, ¿no? Una cantidad real, coseno de omega t más esa diferencia de fase que yo les decía, puede ser retardo o adelanto, puede ser que Φ2 tenga distintos signos, puede ser que tenga signo positivo como tenga signo negativo. Entonces eso implicaría no necesariamente un retardo, sino quizás pasar por delante de la fase de la fuente. La fuente está acá. Entonces, el voltaje también en esa rama puede tener una fase diferente. Y diferente al de la corriente también. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, creo yo va a quedar bastante claro. Pero bueno, en cada rama va a tener su voltaje y eso va a implicar su amplitud y su diferencia de fase respecto al voltaje de la fuente. Y cada rama va a tener también su corriente, lo cual implica su propia amplitud y su propia diferencia de fase respecto al voltaje de la fuente. Todas las diferencias de fase se establecen respecto al voltaje de la fuente. Bien, bueno, entonces, ¿qué relación va a haber entre el voltaje y la corriente para cada rama? Porque hasta ahora la que vimos, el único ejemplo que vimos es una sola rama, sé que no nos sirve mucho. Pero bueno, algo vimos. Vimos que calculamos una impedancia equivalente y nos quedó que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces,
lo que tenemos acá es ahora la corriente para una determinada, esto sub K es una determinada rama. Imaginemos que de este circuito horrible, identificamos una rama que yo le voy a llamar la rama K, sub K, como un índice, puede ser 1, 2, 3, bueno, la que yo quiera. La rama Késima va a tener una corriente que va a tener una amplitud IK compleja, acá va a estar metida la diferencia de fase, acuérdense. Por eso es muy importante repasar y repasar y repasar los complejos, ¿sí? Entonces, la corriente va a tener una amplitud I sub K tilde, por E a la I omega T, todo esto en el plano complejo, y el voltaje en esa rama va a valer B sub K, porque también va a ser complejo, porque puede tener una diferencia de fase respecto a la fase de la fuente, con un tilde complejo, por E a la I omega T, y acá va a aparecer otro número complejo que también depende de la rama Késima. Entonces, esa es la relación, va a ser como un equivalente a una ley de Ohm, ¿no? ¿De qué manera van a quedar definidos I sub K tilde? Va a ser módulo I sub K tilde por E a la I phi K, y de la misma manera B sub K tilde. La cantidad Y sub K va a ser la admitancia de esa rama. De esa rama del circuito. Y vamos a ver qué relación hay entre la admitancia y la impedancia. Bueno, ya está. No era necesario ir muy lejos para ver qué relación hay entre la admitancia y la impedancia. Entonces, la cantidad compleja I sub K se llama admitancia. Y en unidades es unidades de 1 sobre omega, 1 sobre ohm. La inversa compleja de la admitancia es lo que ya vimos, que es la impedancia, porque resolvimos, ¿se acuerdan? Para el Z. Ahora ese Z no tenía sub K porque era el Z del conjunto RLC todo en paralelo. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe la admitancia de una resistencia sola? Se escribe como 1 sobre R. Y la impedancia de una resistencia sola como R. Si hubiera solamente en el circuito o en la rama, si hubiera una sola bobina, ¿cuánto valdría la admitancia de esa rama donde hay una sola bobina? Solamente una bobina. Bueno, la admitancia valdría menos I sobre omega L. ¿Y cuánto valdría la impedancia? Que es la inversa de la admitancia. Y valdría I omega L, que es lo que ya vimos. Y si hubiera solamente un capacitor en la rama, ¿cómo escribiría yo la admitancia? Y si tengo la capacidad C, lo escribo como I omega C. Con omega, acuérdense, la misma para todo el circuito. Y si quisiera escribirlo como la impedancia, bueno, como la impedancia es simplemente menos I sobre omega C. ¿Se acuerdan que prefería, yo les decía, escribir con el I arriba? Entonces, este es el equivalente de la ley de Ohm para circuitos de alterna. El voltaje, la caída de voltaje en una determinada rama es igual al producto de la impedancia por la corriente. O lo que es lo mismo, la corriente dividida la admitancia. O lo que es lo mismo, la corriente es igual a la admitancia por la caída de voltaje. Todo eso en complejos. Ojo ahí. Bueno, vamos a poner esto en práctica. Pero antes veamos esto en el plano complejo, es súper interesante. Y que cuando nosotros, los ingenieros sobre todo, trabajan con fasores, entonces, lo cual le permite representar el voltaje y la corriente como vectores complejos, como yo se los mostré recién. Entonces, en una rama, supónganse que tenemos una rama de un circuito horrible, agarramos una rama entre un nodo y el otro, agarro esa rama. Tengo
una caída tengo una variación de potencial B sub K, tilde. Y tengo una corriente en esa rama que es I sub K, tilde. Bien. El circuito oscila a una frecuencia omega. ¿Ya? Entonces, yo ahí tengo supónganse que en esa rama tengo una impedancia. Entonces, de acuerdo al tipo de impedancia que yo tenga, sea R, sea una resistencia, sea una inductancia, o sea una capacidad, o sea un capacitor, la corriente y el voltaje van a ir o adelantado, o en fase, o atrasado. Y eso se ve clarito en el diagrama de fasores que usan, como les decía, mucho los ingenieros. Fíjense, si yo en la rama, fíjense, yo voy a dibujar acá para que se vea, para que se entienda un poco mejor. Imagínense que yo tengo dos nodos, un nodo acá, otro nodo acá. Acá tengo... a ver si puedo dibujar. No. Voy a borrar, a ver si puedo dibujarlo mejor. ¿Puedo dibujar ahí? No. Perdón, vamos a dibujar de vuelta. Ah, no está. A ver. Ahí está. Un nodo. Otro nodo. Y acá un cable. Acá en este cable tengo algo, una caja negra. Esta caja negra va a ser una impedancia Z, que yo no sé qué es. Puede ser una resistencia, puede ser una bobina o puede ser un capacitor. Eso es lo bueno del concepto de impedancia. Lo bueno del concepto de impedancia es que no, puede ser cualquiera de esas tres cosas. Entonces, yo acá tengo, a ver si puedo, no sé, ese es el problema que tiene esto, que no puedo ver el cursor. Ahí está. Entonces, supónganse que por esta rama circula una corriente I, K, en complejos, tilde, E a la I omega T, por esta rama sub K. Y entre estos dos nodos, a través del producto de que hay una impedancia Z, hay una diferencia de potencial B sub K. Si el Z es solamente una resistencia, la corriente y el voltaje van a estar en fase. Imagínense que E a la I omega T, E a la I omega T es un vector. Cuando yo multiplico I sub K tilde y B sub K tilde por E a la I omega T, lo que hago es hacer dos vectores que giran alrededor de este origen en el plano complejo con una velocidad angular de omega. Entonces, si es una resistencia, las dos, no hay diferencia de fase entre ellos. Entonces, los dos van a girar con frecuencia omega alrededor del origen en fase. Entonces, cuando sea máxima la corriente, va a ser, esta es la parte real encima, entonces cuando sea máxima la corriente va a ser máxima el voltaje, cuando sea máximo el voltaje va a ser máximo, y cuando va a ser mínimo también va a ser mínimo, van a estar las dos en fase. Cuando esta impedancia ahora sea una inductancia, Z va a ser I omega L. ¿Por qué? Porque es así como lo pusimos acá. Si hay una impedancia, si hay una inductancia, perdón, la impedancia va a ser I omega L. Entonces, I omega L quiere decir que como V es Z por I, entonces, eso de multiplicar por I va a implicar que cuando giren estos dos vectores con una frecuencia omega, el que va a pasar primero va a ser B sub K, y el que va a pasar después va a ser I sub K, porque va a estar a 90 grados B sub K. ¿Por qué? Por este producto. Al multiplico por I, que es E a la I pi sobre 2. Entonces,
Cuando haya una inductancia se va a adelantar la corriente, se va a adelantar el voltaje a la corriente, o lo que es lo mismo, la corriente va a estar atrasada una fase pi sobre 2 respecto a la tensión, en esa rama. Cuando sea un capacitor solo, ese Z, cuando sea un capacitor solo, multiplicar Z por I va a equivaler a multiplicar por menos I sobre omega C, con lo cual va a mandar el vector V sub K acá abajo respecto a I sub K. Entonces, cuando estos dos giren, el primero que va a pasar va a ser I sub K y después va a pasar V sub K. Entonces, cuando haya una capacitancia, la corriente va a estar adelantada en fase al voltaje. Cuando haya una inductancia, el voltaje va a estar adelantado a la corriente. Y cuando haya solamente una resistencia, las dos, tanto el voltaje como la corriente, van a estar en fase. Bueno, tienen aplicaciones. Sí, Santiago. Exacto, Santiago. Cuando multiplicas por I, o por menos I también, la parte real pasa de coseno a seno y por eso le fase. Sí, señor. Por eso pasa. Así es. Sí, es muy práctico. Te digo, son súper duchos los ingenieros en eso. Pero bueno, una representación gráfica del mismo problema que estamos viendo. Bueno, otra cosa que es importante, que ya lo vimos. Las impedancias en serie se suman. Así de simple. Las impedancias en serie se suman. Ya lo vimos para el caso del RLC, del RLC con alterna, en serie. Entonces, el Z equivalente va a ser igual a la suma de las impedancias. Entonces, si esta impedancia es una resistencia, va a ser R más la impedancia 2. Pero como yo ya sé escribir la impedancia, sea una resistencia, sea una inductancia, sea un capacitor, yo cuando estén en serie sumo las impedancias. Y me va a quedar, obviamente, un número complejo si hay capacitores o inductancias. Si no hay capacitores o inductancias, volvemos al mismo caso súper simple de la suma de resistencias en serie. También en alterna ya no se habla más de resistencia o inductancia, se habla de impedancia y de admitancia, pero más de impedancia. Y lo bueno en paralelo es que puedo elegir o sumo la inversa de la impedancia resultante igual a la suma de las inversas de las impedancias de cada uno de los elementos, o bien sumo las admitancias. Entonces, si tengo impedancias en paralelo, sumo las admitancias. Si tengo impedancias en serie, sumo las impedancias. Y listo. Es muy útil hablar. Profe, Sí, Gastón. ¿por qué no se suele usar esto de la admitancia en los circuitos que solamente tienen resistencias y de así corriente continua? ¿Por qué se usan más acá que estamos en la alterna? Porque hay mucha aplicación, claro, porque es mucho más expandido la utilización de circuitos en alterna. Entonces, ahí la gran diferencia es que pasás a una especie de resistencia, como es la impedancia, que no solamente varía por los componentes, sino también por la frecuencia, creo yo. Pero bueno, se habla más de impedancia que de resistencia. ¿Por qué? Porque hay más elementos que solamente una resistencia. Y después los otros componentes, si la corriente es continua, salvo que sea un transitorio, la bobina no juega ningún rol. Y si es continuo el capacitor también. Después que se carga el capacitor se acabó todo. Así que esto mantiene corriendo el circuito.
Bueno, ¿quedó alguna otra pregunta de esto? Acuérdense nomás, si ven en paralelo, sumen las admitancias, más fácil. ¿Por qué? Porque podés escribir cualquier cosa como admitancia, como impedancia. Lo podés escribir, así que de trabajo va a ser lo mismo. Así que elijan lo que ustedes quieran, pero tengan bien presente que existen estas dos formas de resolver circuitos complejos, circuitos complicados, digamos, tratando de sacar las admitancias o las impedancias equivalentes. Yo tengo una pregunta. Sí, Santino. ¿Cuáles son los componentes que generan la impedancia? O sea, ¿una resistencia puede generar una impedancia o Claro, una bobina? O sea, claro. ¿qué son? Impedancia, imagínate que impedancia, ahora antes te acordás que hablábamos en circuito de continua, hablábamos separadamente de resistencia, capacitancia e impedancia, ¿te acordás? Perdón, y inductancia. Sí. Ahora, cuando hablamos de corriente alterna, vamos a hablar en general vamos a hablar de impedancia. Esa impedancia puede ser o una resistencia, o una bobina, o un capacitor. De acuerdo a lo que sea, yo ya sé cómo escribirlo. Y eso es lo bueno que tiene, que vos podés trabajar con impedancia como elementos complejos y resolver todo el circuito sabiendo la impedancia equivalente de todo el circuito, y ya no te importa si hay resistencia, qué es lo que... Lo podés armar y trabajás con las impedancias. Obviamente que si la impedancia tiene elementos que no sean solamente... Mientras vos tengas solamente resistencia, esa impedancia va a ser real. No vas a tener que complicarte yéndote al mundo de los complejos. El problema es que cuando aparece una bobina, cuando aparece un capacitor, te vas a tener que ir al plano de los complejos para resolverlo. Y va a haber una diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Pero digamos que ahora en alterna hablas de impedancia como una cantidad genérica que puede ser en parte real y en parte imaginaria. Y lo que contribuye a la parte real van a ser no solamente resistencias, sino también, como vimos, sino también van a ser inductancias y capacitancias. Claro, pero yo, o sea, matemáticamente, así con los números Sí. y las fórmulas que fuimos definiendo, la impedancia más o menos la entiendo, Uh-huh. pero no termino de entender cuál sería como el concepto más bien físico, ¿no? Más tangible, más allá de los números. Sí. Que yo sé que la impedancia, si hay un capacitor solo, es menos I sobre la frecuencia por la Está capacidad. bien. Está perfecto. Bueno, fíjate algo. Ya está en la palabra. Admitancia es algo que permite. O sea, cuanto más grande, más se le va a permitir a la corriente circular. Impedancia va a ser algo que va a impedir a la corriente circular. O sea que ya etimológicamente ya tenés una pista. Tenés que la impedancia, cuanto más chica sea, más le va a permitir a la corriente, va a circular mejor la corriente, si querés. La admitancia, cuanto más grande sea, también va a permitir correr mejor en la corriente. Entonces eso ya por un lado. Después fíjate ahora que, como resolvimos tal cual como resolvimos el primer circuito, el RLC en serie, te das cuenta ya que para bajar la corriente, para que la corriente sea cada vez más chica, no solamente depende de la resistencia, sino que depende también de cuánto vale L y cuánto vale C. Entonces, ya ahí va a haber un efecto proveniente de la parte imaginaria de la impedancia que también va a hacer reducir la corriente. Entonces, también, desde el punto de vista de la capacidad que tenga la corriente de circular, una bobina también va a impedir que la corriente fluya con una amplitud mayor. O sea, dependiendo de ¿por qué? Porque va a depender mucho de la frecuencia. Entonces,
para recapitular, la impedancia va a ser algo parecido a una resistencia, pero una resistencia que cuando aumente en módulo va a bajar el amperaje, va a bajar la amplitud de la corriente, pero que no va a depender solamente de la resistencia, que es la parte real, sino que también que va a que es una de las tantas formas que tiene la impedancia, sino que también va a depender de omega, de L y de C eventualmente si hay. Entonces, la impedancia va a ir en contra de tener una corriente más alta. La admitancia va a ir a favor de tener una corriente más alta. Si querés por ese lado lo podés pensar. Ok. Ahí va más claro. Bien. Bueno, veamos este entonces, que es distinto al que vimos, porque ahora tenemos en paralelo un capacitor, una resistencia y una inductancia. Están las tres en paralelo. Eso alimentado por una sola fuente de amplitud epsilon, es cero. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a tener que plantear las dos ecuaciones, la ecuación de conservación de la carga para los nodos, y cuántos nodos tenemos acá. Tenemos un solo nodo, porque esto se puede representar como un solo nodo del cual se separan las tres ramas, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto está al mismo potencial, todo esto está al mismo potencial, todo esto está al mismo potencial. Un potencial que oscila. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Profe, Sí, Gastón. ¿cómo se podría representar eso habiendo un solo nodo? Porque se me ocurre cómo representarlo habiendo solo dos, pero no se me ocurre cómo hacerlo con solo uno. No, se abren las tres. Sería. A ver, si lo puedo dibujar. Es que como este punto esté acá, o sea, unís estos dos puntos y separan los tres. Ya lo vimos antes, pero sería como algo que llega así y se separa en tres. Y acá tenemos un solo nodo. ¿Está bien? Claro, pero después cuando se vuelven a juntar hay otro nodo, ¿no? Sí. Y después se junta acá, se junta acá y sale ahí. O sea, fíjate que acá vos vas a tener que la cuenta va a ser I1 I va a ser igual a I1 más I2 más I3. No tenés. O sea, lo que. De cualquier manera vas a llegar que esta I va a ser la suma de la corriente por estas tres ramas. Y eso es lo mismo acá. Sí. ¿Está bien? Entonces, Sí. por otro lado, también tenés todos estos puntos están en el mismo potencial. Este punto está en el mismo potencial que este. Por el simple hecho de que está conectado por un cable. Entonces, está todo al mismo potencial. ¿Por qué? Porque entre medio de esto no hay ningún elemento de circuito. Así que todo esto está al mismo potencial. Entonces lo podés reducir a un solo punto. Esto acá. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, o sea, lo que querías decir era que iba a haber una ecuación de nodos nomás. Exacto. En otras palabras, eso. Ay, ahora no puedo. Ahí va. Ahí está. No puedo ver las flechas. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Entonces, conservación de la carga. Entonces, acá y acá es lo mismo. Es I, lo que entra en este caso, o lo que sale en este caso es I1 más I2 más I3. O sea, todos los portadores de carga que vienen por acá se van a separar en partes no necesariamente iguales, pero se van a repartir entre esta rama y esta rama, de manera que si yo sumo cuántos portadores de carga por segundo pasan por acá, cuántos pasan por acá y cuántos pasan por acá, me tiene que dar para un tiempo determinado, me tiene que dar lo mismo que I. Me tiene que dar exactamente lo mismo, si no, está desapareciendo carga por algún lado, y eso no puede ser. ¿No? Y acá también de vuelta, o sea, I1, I2 e I3 van a contribuir sumados para que me dé I.
Entonces, bien. Eso por un lado, la ecuación en este nodo es la misma ecuación que en este nodo. Entonces me quedo con una sola, porque dos ecuaciones iguales serían linealmente dependientes, no tiene sentido que las use. Bien, entonces ahora vamos a escribir la admitancia de cada rama. A esta rama le llamo 1, a esta rama le llamo 2 y a esta rama le llamo 3. La rama por la donde circula la corriente I1 le voy a llamar 1, así que 2 y 3 respectivamente. Bueno, la rama 1. ¿Qué hay en la rama 1? En la rama 1 hay un capacitor C. Bueno, ¿cómo se escribe la admitancia para el capacitor? Voy a la tablita I omega C. Perfecto, ya lo tengo. ¿Cómo se escribe la admitancia para la rama I2? Ah, tengo una sola resistencia. Ah, pero la admitancia es la inversa de la impedancia y una impedancia de una resistencia es R, así que la admitancia va a ser 1 sobre R. Listo, sí, hecho. Y la admitancia para la bobina, bueno, eso era la admitancia, voy me fijo, menos I sobre omega L. Perfecto. Ya tengo las tres. ¿Cuánto es la diferencia de potencial entre este borne y este borne? O lo que es lo mismo entre este borne y este borne. O lo que es lo mismo entre borne y este borne. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? E0 coseno de omega Está t. escrita acá, exacto. Está escrita acá. Todo esto oscila tiene. Pero eso no quiere decir que la corriente acá que las corrientes estén en fase con el voltaje. Pero en este caso, todo el voltaje, la diferencia de potencial entre este punto y este punto, este punto y este punto, este punto y este punto, es siempre la misma, es esto. Bien, porque la única manera de cambiar el voltaje es que haya entre este punto y la fuente, que haya otra cosa, pero no hay nada, hay solamente cable. El cable conduce, sin resistencia, sin inductancia y sin capacitancia. Bien, entonces, ¿por qué se elige la admitancia? Porque está buenísimo, porque lo podés sumar. Como están en paralelo, la equivalente es la suma de las admitancias. Si hubieran estado en serie, como el caso anterior, como el caso que vimos en la primera hora, y se vienen sumar las impedancias, porque estaban en serie. Ahora en paralelo, puedo sumar las inversas de las impedancias, nadie me lo impide, valga la redundancia, pero bueno, vamos a probarlo por admitancia. Entonces, como están en paralelo, sumo las admitancias. Sumo la admitancia de 1, sumo la admitancia de 2, sumo la admitancia de 3. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué me sirve eso? Si voy a sacar la admitancia equivalente. Me sirve para sacar I, que no la tengo. Ahí no la tengo. Entonces tengo que sacar I. Y cuando saque I, después voy a sacar I1, I2 e I3. Pero primero tengo que sacar cuál es la corriente troncal, digamos. Como resolvimos los circuitos en paralelo, en continuo, es igual. Nada más que hay que hacerlo en complejo. Bueno, entonces la corriente I, para la corriente I, la grande, la troncal, tenemos la ley de Ohm para alterna, es I por la impedancia equivalente por B tilde. B tilde es obvio que B tilde es 0, ¿no? Porque si yo escribiera B como un complejo, me queda, si yo escribiera B como un complejo, quedaría B en complejo igual a E0 E a la I omega t. Entonces, yo ahí asocio B tilde, E0 no tiene ningún E a la I phi porque no hay diferencia de fase con sí misma, no tiene sentido. Entonces, B tilde vale E0 y es real, que es un número real, es un ejemplo de número complejo. Así que vale perfectamente. Bueno, ¿y qué me quedó de la admitancia equivalente? Me quedó este choclo que está acá. 1 sobre R I omega C menos 1 sobre omega L. Perfecto. ¿Cuánto entonces me queda ahí? I tilde
y tilde va a ser complejo, me queda esto. Multiplico y me queda este número, que es un número complejo. Tiene una parte real, que es E0 sobre R, y una parte imaginaria, que es E0 omega C menos 1 sobre omega L. Bueno, lo planteo en polares. Entonces, I tilde va a ser el módulo de I tilde, que es un número real, que va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre R al cuadrado más omega C menos 1 sobre omega L al cuadrado por E0, lo saqué afuera el E0, ¿no? Porque multiplica tanto este como este, por eso saqué el E0 afuera. Y acá adentro me queda tangente a la menos 1 de la diferencia de fase, y la diferencia de fase ya sabemos cómo sacarlo, bueno, sale así. Bien, eso es el opuesto del triángulo, ese rectángulo que les mostré. Entonces, se los escribo acá, si quieren. Entonces, esto va a quedar, este triángulo rectángulo, entonces esto queda 1 sobre R. Y acá queda omega C menos 1 sobre omega L. Entonces, bueno, ahí queda este ángulo de aquí, es la tangente a la menos 1 de esto. Bien, entonces tenemos eso. Ya saqué la corriente troncal. Multiplico la amplitud compleja, ¿no? Que es I tilde es la amplitud compleja. Me falta multiplicar I tilde por E a la I omega t y sacar la parte real de eso. Agrego acá E a la I omega t, multiplico por E a la I omega t y después le saco la parte real de todo esto. ¿Y qué me queda? Me queda esto. Queda largo, pero si yo aplico estrictamente las reglas, sale. Muy bien. Esta es la diferencia de fase que va a tener respecto a la fuente la corriente troncal, la que junta las tributarias I1, I2 e I3. Y me van a decir, ¿pero está en diferencia de fase? Y sí, porque además de la resistencia hay otras cosas. Muy bien. Ahora, una vez que saqué la I troncal, saco la I en cada rama, que no van a ser la misma. Puede haber diferencia de fase entre las corrientes de cada rama. No hay diferencia de fase entre los voltajes de cada rama porque están los tres, el R, el L y el C, están en paralelo y separados. Entonces, no va a haber diferencia de fase, pero va a haber diferencia de fase entre las corrientes. Entonces, la corriente I1, la amplitud de la corriente compleja de I1, tilde, va a ser Y1, la admitancia de la rama 1, por el voltaje en 1. El voltaje en 1, tilde, es de 0, porque, como ya dijimos, la resistencia, la inductancia y la capacitancia están sometidas a la misma diferencia de potencial, porque están en paralelo. I1 era un capacitor, entonces se escribe I omega C, y eso que es en polares es omega C por E a la I pi sobre 2. Acuérdense que I, el número I, es E a la I pi sobre 2. ¿Por qué? Porque me queda, esto es coseno de pi sobre 2, que es 0, más I seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1, entonces el número I, escrito en polares, es 1 por E a la I pi sobre 2.
Bien. Y... ¿qué me iba a decir? Ah, bueno, entonces, ¿cómo me queda I1? I1 me queda la parte real de todo esto. I1 entonces me queda la parte real de todo esto. Ya reemplazando, reemplazando B1 e I1. Y luego junto L y omega t con esto y me queda WC por E0 coseno omega t más pi sobre 2. Entonces, I1 se adelanta a E0 con seno omega t en pi sobre 2. Entonces I1 va a estar adelantado respecto al voltaje. Bueno, a ver, checamos acá. Corriente adelantada en fase pi sobre 2 respecto a la tensión. Está bien. Chequeamos y da lo mismo. Donde hay un capacitor, la corriente se adelanta al voltaje. Bueno, les dejo a ustedes que hallen I2 e I3. Se obtiene de manera parecida. ¿Qué se imaginan? ¿Se imaginan cómo se imaginan, por ejemplo, la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje para la rama donde está la resistencia? ¿Qué va a pasar con esa diferencia de fase? ¿Cuánto va a ser? ¿Puede ser que Cero. no vaya a existir? Claro, no va a haber diferencia de fase, van a estar las dos en fase. Así que con eso van a poder comparar ese cuadrito que les mostré con los vectores, se va a ver bien. Y la otra, la inductancia, se va a trazar la corriente respecto al voltaje. Entonces va a aparecer un menos pi sobre 2, con otra amplitud, ¿no? Entonces, bueno, chequen eso. Bueno, y ya para terminar, estoy un poquito atrasado, pero bueno, falta poco. Es cómo sacamos la potencia disipada en una resistencia. Entonces, bueno, ¿va a haber disipación? Sí, obvio que va a haber disipación. Pero ustedes se fijan que la corriente no deja de circular. Eso es porque ¿quién está proveyendo esa energía que se disipa en la resistencia? La resistencia va a disipar. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién está disipando? Está disipando la resistencia, pero ¿quién está proveyendo esa energía que se va disipando? La fuente. La fuente, claro, la fuente. La fuente se encarga de proveer eso y listo. De la misma manera que antes. Entonces, imaginemos un circuito así bien simple, con una resistencia nomás y una fuente alterna. Entonces la corriente es obvia la solución. La corriente está en fase con la fuente de voltaje y tiene una amplitud de 0 sobre R. Cuanto más grande sea R, más chico va a ser E0, más chico va a ser la corriente. Bueno, ahora el tema es que tenemos una potencia instantánea, porque para cada tiempo el voltaje va a valer distinto. O sea, voy a pasar por distintos valores de voltaje. Incluso voy a pasar por voltaje cero, ¿no es cierto? Porque eso está oscilando, va positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, para cada tiempo voy a tener un valor del voltaje. Entonces, instantáneamente, ¿cómo es la potencia? Bueno, es I por B, en reales, no estoy acá no estoy en complejos. Bueno, I por B, ¿cuánto vale? Bueno, I por B es E0 sobre R, coseno omega t, por el voltaje, que es E0 coseno omega t. Bien. ¿Cuánto vale entonces la potencia instantánea? Es decir, la cantidad de energía disipada por la resistencia por unidad de tiempo. Bueno, eso depende del tiempo y va a valer esto. E0 cuadrado sobre R coseno omega t. Entonces, el tema es que uno no, que es la lamparita en watts, ¿no?
no te da la potencia, no te da la potencia instantánea la lamparita. Te da la potencia media. Porque si no, bueno, es esto, es aquello, bueno, va variando permanentemente. Entonces, bueno, es primero, una cantidad positiva, fíjense, es 0 al cuadrado, bueno, esto no tiene nada que ver, pero el coseno omega t está al cuadrado. O sea que, sin importar que sea positivo o negativo el voltaje, siempre se está disipando corriente. A lo sumo se disipa E0 cuadrado sobre R, y como mínimo se disipa 0. Entonces lo que se hace es calcular un promedio. Bueno, en promedio, ¿cuánto está disipando? Bueno, ¿y cómo se calcula ese promedio? Bueno, promediamos P en un periodo de coseno omega t. ¿Se acuerdan cuánto es un periodo? Si la frecuencia angular es omega, el periodo es 1 sobre F, 1 sobre 2 pi omega. No, al revés. 2 pi La sobre frecuencia omega. por Ahí 2 pi, ¿no está. es? 2 pi sobre omega. ¿Lo digo de vuelta? Bueno, si tengo una frecuencia angular omega, el periodo de esta función que está acá, de esta función, perdón, del coseno, el periodo del coseno es 2 pi sobre omega en tiempo. 2 pi sobre omega tiene unidades de tiempo. Entonces, para sacar cuánto vale el P medio, lo que tengo que ver es un periodo del voltaje, no de la potencia. Fíjate que acá el periodo va a ser distinto. Pero promedio sobre el periodo del voltaje. Entonces el periodo del voltaje, dado la frecuencia angular omega, es 2 pi sobre omega. Entonces, bueno, integro esta expresión entre 0 y 2 pi sobre omega y lo divido por 2 pi sobre omega. Y ahí me da el promedio. Ahí está. Este es el periodo 2 pi sobre omega y la media, que tiene estos corchetes acá, esas cuñas, brackets, da, como es el promedio, es 1 sobre t entre 0 y t, p de t. Puede ser entre t y t más t grande, también sirve. Es lo mismo. Voy a obtener lo mismo. Pero bueno, en este caso integro entre 0 y t y divido por t para que me dé el promedio, ¿no? Bueno, sale esto afuera. T se saca de omega, así que ya es dato. Ya está en la especificación de mi fuente. Y la integral de coseno cuadrado entre 0 y t de omega t, coseno cuadrado de omega t entre 0 y t grande, me da un medio. Eso lo pueden verificar, bastante fácil de integrar. Da un medio. Entonces la promedio es 0 cuadrado sobre 2r. Esa es la potencia promedio disipada, energía por unidad de tiempo disipada por esta resistencia. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Alguien que no haya entendido lo del promedio? ¿Han visto por primera vez ven esta forma de promediar? Espero que no. Pero bueno, así. Esto es lo mismo que sumar y dividir por la cantidad de elementos. Es lo mismo. Nada más que llevado al continuo, digo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la potencia media. Entonces, a veces lo que se hace es hablar de, como esta expresión es un poco molesta para cierta gente, porque quiere que, sobre todo los ingenieros, quieren que esto le dé parecido como es en continua, entonces lo alteran un poco al E0 y hablan de la RMS, del voltaje RMS. Entonces, si usted tiene una fuente de verdadera amplitud de 0,
te dan el V, te dan el voltaje RMS, que es la amplitud verdadera dividido raíz de 2. Y uno dice, bueno, ¿y para qué es esto? Y bueno, es para calcular más fácil la potencia. Entonces la potencia, fíjense si es en VMS, en voltaje RMS, te queda... Profe, Sí, se podría pensar al revés, tipo, BMS es un valor tal que se cumpla la ecuación que estaba abajo de la siguiente diapositiva. sí, también. Claro. Ujú. Pero bueno, lo que ya es una convención. Y todo lo que nosotros conocemos es RMS. Todo el voltaje de nuestra casa no es 220 voltios. El real, la amplitud real es 220 voltios por raíz de 2. Esa es la amplitud máxima del voltaje en nuestras casas, 311 voltios. Pero lo que sabemos, lo que conocemos nosotros como voltaje de alterna en nuestras casas es 220 voltios, que es el valor RMS. ¿Para qué? Para calcular más fácil la potencia. Así que bueno. Es una convención, pero bueno, que se usa muchísimo. Bueno. Hay algo que no se haya entendido. Yo creo que ahora hay que practicar un poco circuitos, pero de vuelta, siguiendo la regla, acordándose bien de cómo multiplicar y dividir y sacar módulos y sacar ángulos de números complejos van a andar bien. Pero hay que repasar un poquito para acordarse de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no. Bueno. Bueno. Creo que esto es todo. Perdón. Creo que tenemos un poquito más. No, me había olvidado que teníamos esto. Calcular la potencia media en el RLC en serie. Mira, esto me olvidó. Tomamos el mismo circuito RLC en serie que resolvimos. Entonces sacamos la potencia ahora. ¿Cuánto vale la potencia? Es I por B. Entonces, I por B, donde saco I correspondiente a toda la I que pasa por todo esto, ¿no? No tengo ramas acá, no es que tengo una I1, una I2, una I3. Es toda esta misma, todo este R, L y C, es toda una misma impedancia. ¿Se acuerdan que yo saqué una impedancia equivalente? Bueno, entonces, ¿cuánto disipa toda esta impedancia? ¿Cuánto disipa? Donde yo meto el R, el L y el C, lo meto todos juntos. Bueno, lo planteo la potencia, la diferencia de potencial va a ser la diferencia de potencial entre esto y esto, o sea, va a ser la diferencia de potencial antes de la impedancia equivalente y después de la impedancia equivalente, que es simplemente el voltaje de la fuente. E0, y eso, bueno, ¿cómo queda? Queda E0 sobre módulo de Z, coseno de omega t menos tita, el tita que habíamos calculado antes, E0 coseno de omega t. ¿Cuándo? Cuando usábamos el Z, la impedancia escrita así en polares. Tenemos esta expresión donde hay coseno de omega t y coseno de omega t menos tita. Claro, porque está desfasada la corriente respecto al voltaje. Entonces desarmo el coseno de omega t menos tita. Coseno de alfa más beta es, ¿cómo era? Era coseno, seno, seno. Entonces, más seno, seno. Entonces, esto queda coseno de omega t, coseno de tita, más seno de omega t, seno de tita. Bueno, multiplico
esto por la expansión de esto y me queda esta expresión de acá. Me queda coseno de omega t al cuadrado por coseno de tita, y acá coseno de omega t, seno de omega t por seno de tita. Entonces, el P medio va a ser el promedio de eso, de esto, de todo esto. Cuando yo hago el promedio, tengo que hacer el promedio de todo esto en un periodo dividido 1 sobre t. Bueno, háganle la cuenta tranquilos, tranquilas, y se van a dar cuenta que este término se va. ¿Por qué? Porque esta función acá es impar. Entonces se van a dar cuenta que esto va a ir, esto se va a hacer 0. Entonces va a quedar solamente este término con el módulo de z y después, ¿qué hacemos acá? Tenemos z, tenemos esto. Z, módulo de z. Y después queda que, perdón, esto, acá hay una... está bien. Entonces, sí, ahora entiendo, entiendo lo que había escrito, perdón. Entonces tenemos módulo de z abajo por coseno de tita. Entonces yo puedo poner z, módulo de z al cuadrado y multiplicar arriba por módulo de z y me queda módulo de z por coseno de tita. Ahora, lo interesante es que z, módulo de z por coseno de tita, es simplemente la parte real de z y eso es r. Entonces, y por otro lado, esto que queda acá es 0 sobre módulo de z, es I0 al cuadrado, es la amplitud de la corriente al cuadrado. Entonces queda que la potencia disipada media es igual a la amplitud de la corriente que circula por acá al cuadrado sobre 2, la cual depende de R y también de omega y de L, pero por sobre todas las cosas está multiplicada esta cantidad por R, con lo cual si R no existe, si no hay R en este circuito, si R es igual a 0, no hay potencia disipada, lo cual es coherente, digamos. Entonces, en este circuito de RLC pudimos calcular la potencia promedio disipada por la resistencia. Bueno, este es un ejemplo de cómo calcular la potencia disipada para este circuito. Bueno, ahora sí, me parece que estamos. Sí. Así que si queda alguna otra pregunta. No. Bueno, muy bien. Perdón por haberme pasado un poquito. Pasamos para el práctico entonces con Yamila. Hola, ¿cómo están?